Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. El esfuerzo del grupo de Megavisión es estarle llevando a ustedes la información precisa y, por supuesto, todos los análisis pertinentes alrededor del estado de emergencia que se vive en el país, que sin duda alguna nos tiene a todos bajo esa lógica de poder también ser consecuentes de la disciplina que requiere quedarnos en casa para evitar más contagios. Sin duda alguna, el tema de la prevención es muy importante, por medio de lo cual nosotros hemos venido como medio de comunicación insistiendo: quédese en casa, conviértase usted en un héroe 503. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias por sintonizarnos esta mañana. Me acompañan acá en nuestros estudios Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Federico. Contrario, Ernesto, siempre es un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Gracias. En su momento se incorpora el presidente de la gremial, Jorge Asbun, para que nos también ayude a, digamos, a leer lo que está pasando desde la perspectiva de los comerciantes e industriales en nuestro país. Cabe destacar que en nuestro medio ya se confirman más casos, por lo cual de alguna manera pues esto llama la atención para que usted se mantenga en cuarentena, respete la cuarentena y por consecuencia pueda tener de primera mano información con nosotros a través de esto. Hoy realizamos 501 pruebas de COVID-19, 489 negativas, 12 positivas, 12 en centros de cuarentena, 10 locales, ¿verdad? Son de las que hemos tenido a raíz de estos últimos casos y datos que se tienen precisamente por parte de las autoridades. Y ahí está, 149 con una actualización desde el día de ayer en horas de la noche, ¿verdad? 25 casos recuperados, 6 casos fallecidos, 118 casos activos. Así es que desde ya esa es parte de la información que se tiene. Bueno, a ver, Federico, quizás voy a comenzar primero preguntándote cómo está observando la gremial desde esta perspectiva de cómo está estadísticamente manejándose la emergencia, antes de poder entrar a datos muy específicos que tienen que ver con el impacto y estudios que tienen precisamente sobre el COVID-19 en el sector comercio de nuestro país. Mira, Ernesto, para resumírtelo con una palabra, durísimo. El impacto ha sido muy duro, muy profundo, probablemente más profundo de lo que hubiéramos pensado hace un mes, por ejemplo, ¿verdad? Y que de alguna manera viene a confirmarnos ya una tendencia de deterioro acelerado que se veía venir en la economía desde la primera encuesta que presentamos hace poco más de 2 semanas, ¿verdad? La tendencia se mantiene, las empresas y sobre todo, en particular las micro, pequeñas y medianas, están en una situación muy compleja. Compleja al punto de un porcentaje de ellas, decirlo claramente, no estoy recibiendo un centavo de ingreso, ¿verdad? Y eso me obligará en el mediano plazo o en el corto plazo a tomar medidas cada vez más duras como empresario para sobrevivir simplemente, es decir, para que la fuente de empleo no termine de colapsar, ¿verdad? Así de dramática se encuentra la situación. Yo te diría, Ernesto, que una cosa como esta no la veíamos, ya superó, pero por mucho la crisis del 2008 y 2009, ¿verdad? La superó, pero por bastante. Es decir, la situación en la que se encuentra en este momento el tejido productivo salvadoreño es muy, muy delicada, sin duda alguna. A ver, a la par de esta realidad, digamos, socioeconómica, tenemos una realidad en cuanto al estado de emergencia que se discute hoy en día en la Asamblea Legislativa. Correcto. Bueno, esto se mantiene, pero también hay medidas excepcionales que están contempladas también en el otro proyecto de decreto que en algún momento continúan bajo la mirada y la lógica del debate como tal. Así es. Nosotros, Ernesto, en la Cámara de Comercio e Industria
hemos dicho que no vemos como demasiado justificado, digamos, el poner en manos del Estado, quien quiera que lo dirija. Hoy es Nayib Bukele, mañana puede ser otro presidente. En general nos ponemos nerviosos y nos inquieta mucho poner derechos fundamentales y libertades fundamentales en manos de cualquier Estado. Creemos que eso debe ser en efecto excepcional. Una ley de excepción debe ser eso, excepcional. Si la ley de excepción se convierte en permanente, deja de ser excepcional. Y por eso los constituyentes fueron muy claros en poner esta serie de limitaciones y además de límites temporales a la propia ley de excepción. Porque si no, podemos caer un poco en lo que lamentablemente ya se cayó por un precedente que hubo en la misma Asamblea Legislativa, que era dar un nuevo decreto de excepción y no prorrogar, como dice la Constitución, el que ya teníamos funcionando, ¿verdad? Eso nos preocupa porque el precedente puede eventualmente, Ernesto, llevarnos a pensar que aquí podemos estar con una ley de excepción permanente, ¿verdad?, de aquí a diciembre, y eso no debería de ocurrir. Nosotros, particularmente en la Cámara, pensamos que no es necesario estar restringiendo derechos fundamentales de los ciudadanos. Ya tenemos un decreto 19 que viene a sustituir el decreto 14 y con eso es suficiente para que el Estado pueda obligarnos, hacernos entender a los ciudadanos que tenemos que quedarnos en nuestra casa. Ayer, Ernesto, en la conferencia de prensa que hicimos en la Cámara de Comercio e Industria, el presidente de la Cámara, Jorge Asbun, fue muy enfático. Seguimos diciendo a los salvadoreños que tenemos que quedarnos en la casa. Y que eso es lo responsable, sin ninguna duda, ¿verdad? Ya cuando eventualmente se habla de salir paulatinamente y abrir empresas, esto tendrá que hacerse con las debidas diligencias, siempre con protocolos sanitarios que estén absolutamente autorizados por las autoridades, valga la redundancia, y que eso nos permita abrir, pero no estar pensando que en este momento ya volvió todo a la normalidad, porque no es así, ¿verdad? A ver, pero en el debate uno encuentra aquella palabra muy urbanística, ¿verdad? A veces también se necesita un poquito de fuerza para poder comprender y ser disciplinados en esto. Y parte de ello es lo que escuchamos hoy en día, pues que teniendo a una Fuerza Armada, digamos, con toda no la licencia para golpear, porque yo creo que eso de alguna manera no se tolera ni se acepta, ¿no? No debe tolerarse ni aceptarse, obviamente, pero de alguna manera para que ejerza autoridad. A veces los salvadoreños entendemos más a palos que otra cosa. Eso es lo que encuentro yo en ese debate. Sí, hay yo creo que tú más bien lo conoces. Sí. Hay un tema cultural, ninguna duda hay sobre esto, Ernesto, que debemos evaluar bien y que creo que el Estado salvadoreño está en obligación de hacerlo, tomando en cuenta que de esa manera podemos evitar que más salvadoreños se contagien y que por lo tanto puedan morir. Eso está clarísimo, ¿verdad? Pero dicho esto, hay que tener límites incluso para la forma en que el Estado utiliza para obligar a los salvadoreños a quedarnos en la casa, ¿verdad? Es decir, a mí, por ejemplo, y lo estaba leyendo hoy de pasón, por cierto, porque no he tenido chance, digamos, de sentarme a analizarlo claramente, el nuevo decreto ejecutivo, pero ahí le dicen a uno que si uno no tiene una justificación para estar en la calle, el policía o el soldado, ojalá sea el policía más que el soldado, dicho sea de paso, te puede llevar a un lugar donde te evalúen, ¿verdad? Y a partir de eso entonces tomar una decisión de si te llevan a tu casa o te llevan a un centro de cuarentena. Eso está bien porque establece un colchón, digamos, entre una cosa y la otra. Pero ojo, en el hecho de trasladarte a un lugar donde te evalúe un equipo médico pueden pasar muchas cosas. Dios no quiera, en ese momento tú te estás contagiando, por ejemplo, o llegas al lugar donde te van a hacer la evaluación y ahí te contagias. ¿Quién va a ser el responsable de esto? Entonces, hay una serie de cosas que creo que el Estado debe cuidar mucho para que eventualmente también, Ernesto, Dios no lo quiera, hayan contagios o incluso fallecidos, al final no vayan a ser las autoridades mismas, me refiero a las autoridades policiales o de la Fuerza Armada, las que terminan siendo encausadas. Por ahí creo que va un poco la situación para evitar, digamos, en medio de todo una cosa que ya en sí misma es compleja. Sé que ustedes tienen un estudio que ha precisamente logrado medir un poco el impacto que tiene estas medidas frente al estado económico de los empresarios y de las empresas, valga digamos puntualmente la aclaración. Sí. Pero quizás me voy a detener un poquito en el tema de la Asamblea Legislativa, porque hay un acuerdo también o una propuesta que está haciendo el partido
donde contemplan ciertas figuras que buscan de alguna manera aliviar también, digamos, más que aliviar, paliar un poco el impacto, digamos, económico que va a tener en la productividad este tipo de medidas. Claro, y vemos una serie, digamos, de proyectos de ley, Ernesto, que los hemos visto. Me estás hablando del caso del Partido Arena en particular, pero hay una serie, digamos, de proyectos que han presentado otros partidos que precisamente se han dado cuenta que hay una falsa dicotomía en la que no hay que caer, Ernesto, ¿verdad? Y esto de pensar que salvemos la vida humana y olvidémonos de la economía, ya eso lo veremos después. No es así. De hecho, y te comentaba extra micrófonos, a mí me impresionó mucho ver a la OMS, que es la autoridad mundial en el tema de salud, aparecer en una declaración conjunta junto con el Fondo Monetario Internacional, que ve puramente el tema económico, aparecer conjuntamente diciendo que estas son medidas paralelas, que uno no puede estar pensando, yo voy a proteger a la gente, me concentro únicamente en eso y me olvido de la economía. ¿Cuándo fue esa declaratoria? Hace 2 días. Yo estoy muy a la expectativa. Hace 2 días, sí, 3 días más o menos. Sí. En la que era, digamos, pueden converger ambas. Exactamente. Lo que ellos convergen y pueden prevalecer. Lo que ellos dicen es lo siguiente, resumiéndotelo mucho, ¿verdad? Miren, hay que evitar, los estados que en este momento están en medio de esta crisis sanitaria, deben evitar que la gente se vaya a ver en una disyuntiva. La disyuntiva de me protejo del virus o salgo a la calle porque necesito comer, ¿verdad? No llevar a ningún ciudadano de ninguna parte del mundo a tener que tomar una decisión tan drástica. Claro. O sea, si en un momento dado el salvadoreño o cualquier ciudadano del mundo llega a pensar que el menor de sus problemas puede ser el coronavirus, imagínate tú en qué situación podemos encontrarnos, ¿verdad? Entonces, para evitar llegar a eso, la OMS junto con el Fondo Monetario Internacional dicen, llevemos estas cosas en paralelo. Y creo yo que ese es el espíritu, Ernesto, de lo que los diputados de todas las fracciones están tratando de entender y de hacer entender también. Y eso nos parece responsable, porque al final se trata de eso. Ojo, también el Ejecutivo lo ha entendido. Entendemos que en esta misma semana van a empujar un proyecto o varios proyectos de decretos, un poco tratando de llegar a ese equilibrio. Llamémosle equilibrio, ¿no? Sí, ese equilibrio que es tan sano y que además sigue siendo un gran desafío. No es fácil llegar a ese equilibrio. Diríamos, en este caso, sin menospreciar, sin alterar la disponibilidad de la cuarentena que es... Claro. Que es indispensable. Y es que es la única forma en la que se puede detener el contagio. Y, ¿no? es que mira, Ernesto, cuando uno platica con cualquier epidemiólogo te dicen el coronavirus ha llegado para quedarse. ¿Qué significa esto? Que el coronavirus puede en cualquier momento rebrotar. En cualquier parte del mundo, no digamos en El Salvador, en cualquier parte. Aquí tenemos historias iguales. Tenés el dengue, aquí tienes también, la influenza. Hoy viene un periodo en los próximos días, lo dicen los especialistas. Ojalá no va a haber confusión entre lo que es una gripe y lo que es ahora el coronavirus, porque viene el tema de las influencias en un periodo previo a lo que es el invierno, lo dicen los especialistas, ¿no? Definitivamente. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en ese, o vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en esa serie de ciclos, digamos, de brotes y rebrotes de cualquier tipo de enfermedad, ya no digamos de una cosa tan contagiosa como el coronavirus. Si esto es así, implica que tenemos que ir poco a poco haciendo que se estabilice la economía. Probablemente no volvamos a una normalidad como todos quisiéramos, pero sí por lo menos evitar el colapso de las fuentes de empleo, que esto llevaría a una situación y una crisis social sin precedentes. Interesante, muy bien el preámbulo que hemos logrado contigo colocar, y me gustaría también, ya que está acá con nosotros Jorge Asbun, presidente de la Cámara de Comercio, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, presidente, por acompañarnos acá en el programa. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Bienvenido. Jorge, ¿cuál es su lectura a manera de introducirnos también bajo su mirada de lo que está pasando a raíz del coronavirus y cómo se está manejando, digamos, esta emergencia en nuestro país? Bueno, la visión que tiene la gremial es una visión de los 2.500 socios, que el 90% son MIPYMES, que están en todos los sectores, en todo el país. Entonces, eso nos da una visión bastante amplia de la realidad de la situación. Tanto sanitaria como económica. En el tema sanitario, en la primera encuesta, hay una gran disposición de parte de los socios y de parte del empresariado en general en apoyar las medidas sanitarias. Siempre hemos dicho que la salud es lo primero. Ahora, la salud económica tiene que llevarse en paralelo, porque si no, esto va a repercutir más adelante también en la salud física, pues.
Entonces, de esa manera nosotros vemos que hay que cumplir con todas las medidas sanitarias que se están haciendo. Claro, tenemos que ir puliendo un montón de elementos ahí. Y lo importante es lo que mencionaba Federico, si no aprendemos a trabajar sin enfermar, será complicado hacia adelante porque el arrastre, el debacle económico que se viene, nos va a influir negativamente también en la salud física, en la salud social, en la salud institucional. Entonces, es bien importante no solo estar atendiendo el corto plazo, sino también tener una visión de mediano y de largo plazo para que logres de alguna manera adelantarte a las posibles situaciones que se te van a presentar. A ver, ese término me llamó muchísimo la atención. Hay que acostumbrarse a trabajar, ¿verdad? Sí. Con la enfermedad, ¿sí? Bueno, trabajar sin enfermarnos, trabajar sin enfermar, porque bueno, por ejemplo, ahorita estamos en este foro, estamos trabajando, claro, hay un distanciamiento adecuado, claro, y todo está bien manejado de tal manera que estamos pudiendo, y tú como periodista, trabajar sin enfermar. Sí, sin enfermarse. Y esa tal vez se va a convertir hasta que no haya una cura. Trabajar sin enfermar para evitar que el día de mañana estemos enfermos y no trabajando. Exactamente. Es una cosa más ese es el balance. Me parece que era el punto al que yo quería encontrar, sí, en ese elemento, ¿no? Así es. Y eso es lo que todos buscamos. Nadie va a querer trabajar generando un problema de epidemia. Eso no tiene sentido de ninguna forma de ver. Por eso hemos estado trabajando y pidiendo los protocolos sanitarios, no para abrir ahorita, sino que para que cuando abramos ordenadamente. Porque si, digamos, llegamos al final de abrir y el debacle económico es tal y el problema social es tal, que necesitamos empezar a producir, porque si no, no nos vamos a quedar ni con salud ni con comida, ¿verdad? Sí. Y no tenemos listos los protocolos, va a ser peor. Por eso es bien importante tener una visión de corto plazo. En el corto plazo lo importante es cuidar nuestra salud. Y en paralelo ir viendo cómo le damos alivios a las familias que no tienen para comprar alimentos. Ahora, en el mediano plazo vamos a tener que empezar a trabajar sin enfermar. Tarde o temprano no tenemos recursos infinitos para poder estar manteniendo esta situación. Entonces, es bien importante estar trabajando en el mediano plazo desde ahorita, para que cuando eso llegue, ya sea a principios de mayo, mediados de mayo, cuando ya, digamos, el tema sanitario se encuentre controlado de tal manera que nos permita trabajar sin enfermar, tenemos que en ese momento ya tener todo listo. Por eso la Cámara de Comercio, desde hace 30 días, previendo el problema económico, ha venido presentando propuestas. En aquel momento eran propuestas de estímulo económico, pero ahora en realidad son propuestas para salvar el empleo. Como decía Federico, hemos encontrado un buen eco en el gobierno, estamos trabajando junto con ANEP y el gobierno, y también estamos pues haciendo ver la situación a los diferentes órganos del Estado, porque sí es muy importante entender que el problema de inmediato y de corto plazo que teníamos hace 30 días, que era el sanitario, y era el más importante, y lo sigue siendo, no nos quita la responsabilidad de ver hacia adelante y entender qué es lo que viene después. Por eso nosotros hace un mes empezamos a hablar del tema económico, y ahorita estamos hablando del tema de los protocolos sanitarios, no porque se necesitan ahorita, pero en 30 días, si no lo tenemos listo, vamos a estar corriendo. Entonces, muy importante tener una visión de corto, mediano y largo plazo. Presidente, ¿ustedes de alguna manera están conscientes de que la situación que se vive, digamos, de ella emergen diferentes comentarios o posturas? Hay una percepción de que algunos sectores cercanos al gobierno, que ven muy bien la disponibilidad del gobierno de mantener el estado de emergencia y el estado de excepción, de que los empresarios quieren de alguna manera abrir sus empresas para poder, subestimando precisamente el impacto de la salud que pueda tener el COVID-19 en la salud de los salvadoreños. Nuestra encuesta, primera encuesta lo dice, no es así. El empresario en su gran mayoría ha estado de acuerdo, inclusive a costo obviamente de asumir el tema económico, de acuerdo, ¿no?, con que la salud es lo primero, y de acuerdo en la cuarentena y de acuerdo en todas esas medidas. Ahora, si tú tienes una cuarentena de 15 días, digamos, las medidas económicas que tienes que llevar en paralelo son A. Pero si tú vas a hacer una cuarentena de 45 días, pues las medidas económicas son 3 veces A.
Entonces es bien importante siempre llevar de la mano los dos elementos. No son mutuamente excluyentes, son intrínsecamente relacionados. Entonces es muy, muy importante. Por eso desde hace 30 días la Cámara de Comercio e Industria viene hablando de eso. Ahora estamos hablando de los protocolos sanitarios. No porque se necesitan hoy, pero en 30 días vamos a estar corriendo con esto. Es muy importante que todos los liderazgos, ministros, gremiales y demás, entiendan que tenemos que estar atendiendo el corto plazo, pero pensando en el mediano plazo y trabajando en el mediano plazo. Ok, me aclara entonces este elemento, ¿no? Si aclarado el punto, no es que están de alguna manera anteponiendo la salud para poder de alguna manera abrir las empresas. ¿Verdad? Para nada. Lo que nosotros queremos es que estemos listos cuando el momento sea el indicado. Eso es todo. Okay. Aquí, Ernesto, hay una... ¿Sabes a qué me refiero? ¿No? Sí, muchos critican y ven claro. que el empresario voraz quiere agarrar ¿verdad? Seguir la ganancia a costilla de la salud de los otros. Y te digo algo, Ernesto, esto es una forma de caricaturizar innecesariamente al empresario. En el caso particular de la Cámara de Comercio, nosotros hemos hablado del micro y pequeño en razón de que el micro y pequeño y mediano son casi el 50% de la fuente de empleo en El Salvador. Es decir, si tú rompes ese tejido productivo, imagínate toda la gente que puede quedar sin empleo, ¿verdad? Entonces, cuando tú proteges las fuentes de empleo que están relacionadas con el micro y pequeño, estás protegiendo en la práctica el empleo de los salvadoreños. Y que así tenemos que ver. Hay una lógica elemental en esto. Mira, y te lo dice el común promedio en la calle, ¿verdad? Mira, se nos acerca y dice, mire, me preocupa el tema del empleo, ¿qué va a pasar? Así es, y es lógico que exista esa preocupación. Si finalmente la gente está pensando, bueno, en medio de toda esta crisis, ¿cómo le llevo la comida a mis hijos? Esa es la gran pregunta de todos, ¿no? Porque lo que queremos más en la vida es nuestra familia. Entonces, si un trabajador, que por ejemplo, voy a darte un ejemplo muy de la vida cotidiana. Una señora que es una peluquera y que en 5 años, con muchísimo esfuerzo, endeudándose con los bancos, lo que tú quieras, ha logrado tener una planilla de 5 o 6 muchachas que le ayudan y a las cuales les paga el mínimo. Si esa señora quiebra, ¿qué pasa con las 6 o 7 muchachas que dependen de ella? Quedan sin empleo. Son 7 o 6 familias que quedan sin el sustento diario. Entonces no podemos caricaturizar estas cosas. No hay un solo empresario, Ernesto, a menos que sea un vampiro, ¿verdad?, que se levante en la mañana diciendo, quiero ver cuántos de mis empleados se van a enfermar hoy. Por favor, eso no existe. No caricaturicemos de esa manera al empresario. El empresario salvadoreño es un emprendedor, es alguien que se las ve a palitos para cada fin de mes poder pagar una planilla, cualquiera sea su tamaño. Y a ese empresario tenemos que protegerlo, porque si no protegemos a ese empresario, eventualmente quienes vamos a sufrir somos absolutamente todos. Y fíjate, a veces también incluso se caricaturiza a la gran empresa y se dice, bueno, es que cerremos a este gran empresario porque está haciendo X o Y cosas, que ojo, una vez más decimos, todo empresario debe ser muy responsable en cuidar a sus propios trabajadores, no hay ninguna duda, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que la gran mayoría de empresarios, así lo vemos en la Cámara de Comercio e Industria, y te lo puede decir cualquier gremial empresarial del país, estamos viendo a los empresarios como gente que de verdad, a través de la fuente de empleo que crea, que sostiene, por la cual se endeuda. Jorge tiene una frase, dice, por la cual siempre ponemos a veces hasta en deuda la cama de nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Cuando eso realmente ocurre, ese empresario que es muy responsable, que es un patriota, que tiene una fuente de empleo permanente, si tú lo cierras, no solamente estás afectando de manera directa a los empleados que dependen de ese empresario, sino también a una larga cadena de micro y pequeños empresarios que también son proveedores de esa gran empresa. Es decir, ni siquiera la gran empresa deberíamos de estar caricaturizando, a nadie deberíamos de caricaturizar en medio de una circunstancia tan dura como esta. A ver, entiendo que hay pláticas con el gobierno para lograr establecer un mecanismo o protocolo, creo que es el término, de poder encontrar, digamos, ese punto de equilibrio. Entiendo que sí, antes de poder entrar un poco a estudiar digamos, estos sondeos que ustedes han hecho para ver y medir el impacto que va a tener estas medidas en la economía de sus socios, presidente. Sí, como te mencionaba,
a pesar de que la Cámara empezó hace aproximadamente 30 días a hablar del tema, sí logramos tener eco junto con ANEP aproximadamente hace 12, 13 días y han empezado a recibir propuestas, tanto en el tema de cómo vamos a lograr salvar la mayor cantidad de empleo posible, como en el tema también de los protocolos. ¿Y qué tan abiertas son para recibir este tipo de medidas? Porque el día de ayer incluso el presidente de su cuenta en Twitter denunció y advirtió a una empresa textil, algunas empresas maquileras, de que si habían abierto operaciones que se atenían a que obviamente iban a ser sancionadas y si es posible canceladas, ¿no? Bueno, por eso pregunto yo qué tan cercana está luz en ese horizonte de la que estamos hablando. Lo importante es dar predictibilidad. Cuando tú estableces ya un protocolo y este está autorizado y has informado debidamente a todas las empresas del sector que atañe a ese protocolo y hay una calendarización clara, eso genera predictibilidad y genera reglas claras. Tal vez en este momento hay tantos elementos y tantos decretos y tantas cosas que hay algunos elementos no están 100% claros. Lo importante con todo esto que estamos pidiendo es dar predictibilidad y claridad, transparencia. Si tú ya tenés un proceso y una autorización por estar autorizado bajo decreto y tenés todos tus procesos en trabajo y en salud listos, pues no vas a tener ningún problema. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Ayer salió un decreto, después sale otro. Entonces, es un tema tan dinámico en este momento que lo que estamos tratando es que con estos protocolos se le dé eso, predictibilidad. Y eso es bien importante porque esa es la luz al final del túnel que le va a permitir a todo el sector empleador y patronal tener un horizonte y poder planificar de alguna manera y ver esa luz al final del túnel. ¿Cómo ve la Cámara de Comercio lo que está pasando en la Asamblea Legislativa? Hay una discusión en torno a prorrogar o no el régimen de excepción. Entiendo que el día de ayer el presidente del Congreso dijo que no había todavía el apoyo pertinente para poder lograr esto. Sin embargo, el estado de emergencia se mantiene. ¿Cómo ustedes están viendo esto como Cámara de Comercio? Bueno, esta discusión, esto que se está llevando a cabo. Nosotros siempre y en todo momento hemos sido muy institucionales, es decir, respetamos increíblemente el tema de la separación de poderes. Cada quien tiene que jugar siempre un rol y la institucionalidad y el Estado de Derecho debe de cumplirse. La Asamblea está jugando su rol. Ahora, yo vi bastante responsable el hecho de que si ellos el domingo no tenían bien definido y claro todos los elementos, decidieran hacer esa ampliación de 4 días para lograr tener todos los elementos claros y tener un consenso. Entonces, ahorita entiendo que la situación se mantiene por estos 4 días y esperaríamos que el jueves se haga algo, siempre cuidando la separación de poderes, se haga algo que permita atender la salud, que es lo principal, y empezar poco a poco a trabajar en los otros elementos que son indispensables, ¿verdad? El estado de excepción entonces es algo de lo cual ustedes, digamos, también lo ven un poco con cautela, es decir, que no sería conveniente ampliarlo. Tú lo decías. Exactamente, es que la impresión que tenemos, Ernesto, es que no es tan necesario. El caso de la ley de emergencia, sin ninguna duda. Claro. De hecho, ahora tenemos un nuevo decreto 19, precisamente lo tenemos porque hay una ley de emergencia vigente, ¿verdad? No hay que poner en las manos de nadie, digamos, los derechos y las libertades ciudadanas, no es necesario, ¿verdad? Con esto hay bastante, a nuestro juicio, pues por lo menos hay bastante que el Estado puede hacer, habilitándolo, digamos, a poder mantener a la gente en la calle de esta manera sin tener que atropellar ningún derecho. Ojo, han habido abusos, ¿verdad? Todos los hemos visto, ¿verdad? Esos abusos han existido en la práctica, en la calle han existido estos abusos, y mientras más los minimicemos, creemos sinceramente en la Cámara que es mucho mejor. Me voy a permitir hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, el 95%, según un estudio que ustedes han presentado de las empresas, ya reportan baja de ventas durante este periodo de emergencia, por un lado. Y por otro lado también estiman que un porcentaje que andaría alrededor del 30 o 40%, entiendo, corríjame, el 31% de los empresarios salvadoreños se verían obligados a dejar de pagar salarios de prolongarse la cuarentena. Estos son dos
digamos, como dos variables que me gustaría analizarlas de manera muy puntual cuando regresemos después de esta pausa comercial. ¿Les parece? Con gusto. Yo voy, desde luego, como siempre, agradeciéndoles a ustedes. Gracias por estarse reportando. Comenten. Estamos a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas disponibles para que ustedes participen y sobre todo también para que se informen y puedan tener de primera mano todos aquellos elementos constructivos que le permitan a ustedes de alguna manera recrear mejor el horizonte de lo que está pasando en torno a la emergencia que se vive en el país para atender el COVID-19. Nos vamos a la pausa, 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora vamos desde luego a conocer parte de un estudio que ha realizado la Cámara de Comercio e Industria entre sus socios, en las cuales hay dos elementos, entre otras variables muy importantes que examinar. Una de ellas es que el 95% de las empresas reportan bajas durante todo este periodo de cuarentena o este periodo de emergencia, Jorge. Sí, bueno, 95% tienen reducción de ingresos, que eso es grave, pero tal vez más grave es que el 40% está reportando hasta un 100% de reducción y el 30% 75 o más. Es decir, el 70% de las empresas están recibiendo ingresos de la mitad o hasta cero. Es decir, si tú vendías 100, estás recibiendo 0. Entonces es imposible pretender que con ingresos nulos tengas cumplimiento de todos los gastos. Al final del día, lo importante viene siendo cuál es la realidad, y por eso hicimos esta encuesta. Si tú tienes conjeturas o tienes percepciones y en base a ellas actúas, es complicado en realidad que sean sustentadas. Siempre en la Cámara de Comercio e Industria hemos tratado de tener soporte técnico para lograr tomar las decisiones. Esta encuesta nos da eso, nos dice el 95% prácticamente de todas las empresas han tenido una reducción de ingresos. El 40% está a cero. ¿Cómo le vas a pedir a esas empresas, el cual el 90% de las encuestadas, así como nuestros socios son MIPYMES, cómo le vas a pedir a ellos que afronten esta realidad? La realidad es esa, la realidad es que la mayoría de ellas no tienen fondos ahorita ni para pagar proveedores ni para pagar planillas. A nosotros nos parece particularmente dramático, Ernesto, que el 23% de la MIPYME participante, mediana, micro y pequeña empresa, considera ya el cierre paulatino de operaciones hasta llegar a un cierre definitivo, ¿verdad? Esto sí nos preocupa porque que haya personas que, digamos, bueno, ahí podemos ver, esta gráfica es interesante, Ernesto. Es muy interesante porque te habla de cómo han disminuido sus ingresos por ventas, ¿verdad? Las empresas. 37.9, o sea, casi 38% de ellas te están diciendo lo que decía el ingeniero Jorge Asbun, presidente de la Cámara, que no están recibiendo un 5, un 5. ¿Tú te imaginas lo que significa para un microempresario, por ejemplo? Volvamos al caso de la peluquera de la que te hablaba, que después de estar recibiendo lo que recibía mensualmente, de repente no recibe absolutamente nada. Es decir, la pregunta de ella más bien es, ¿cómo sobrevivo? Ya ni siquiera está pensando cómo le va a pagar a sus... porque no puede pagarles. ¿Verdad? La cosa, dice ella, ¿cómo voy a recuperar después? Más bien, esa es la gran disyuntiva que en este momento tiene, ¿verdad? Y así como ella, hay un montón de salvadoreños y salvadoreñas que son emprendedores, que tienen su pequeña empresita, ¿verdad? Y que están tratando de ver cómo sobreviven a esta crisis. Esto es muy grave. Que tengamos a 23% de los empresarios en el país pensando, Ernesto, híjole, yo creo que aquí voy a tener que cerrar. Si esto se mantiene durante demasiado tiempo, yo no voy a sobrevivir, voy a colapsar. Entonces, es demasiado alto el costo. Este síntoma es lo que los ha llevado a ustedes a poner en perspectiva lo que en el futuro podríamos cercano, lamentablemente, tener, porque
digamos, escuchar y decir que el 31% de los empresarios salvadoreños se verían obligados a dejar de pagar salarios, pero tenemos también, por otro lado, digamos, como una postura del gobierno de decir que eso no puede ser. Entonces aquí hay como estar como entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué piensan ustedes alrededor de todo eso? Por eso yo creo que era importante en un principio hacer una valoración política de cómo se está manejando esto y, por supuesto, ver el grado de comunicación y de concientización que existe con el Ejecutivo para lograr encontrar esa luz en ese túnel que hablaba particularmente. Bueno. Sí, definitivamente no hay una realidad. La realidad es que si tú tienes cero dinero, $0 en una cuenta, como lo están teniendo estos empresarios, siguiendo el ejemplo de Federico, la peluquera no ha vendido $1 en el último mes, no tiene nada en cuenta, no es que no quieran pagar, no van a poder pagar. Puede venir cualquier persona que quiera decir, no pueden dejar de pagar, pero si la empresa no tiene dinero en cuenta, es una imposibilidad, es, digamos, una aspiración, pero no es la realidad. La realidad, y por eso nosotros hicimos esta encuesta, es la que hemos presentado. Esta es una encuesta que respondieron 1000 empresas en todo el país, de todos los sectores, y 90% de estas son MIPYMES, que son las más vulnerables. Como decía Federico, las empresas grandes son importantísimas y son cadenas productivas también de las MIPYMES, pero las más vulnerables y las primeras, digamos, que van a desaparecer son las MIPYMES. Entonces, es la realidad. ¿Hay algún tipo de propuesta de manera concreta para aliviar el tema de la iliquidez en la que pueden caer las empresas? Sí, ayer adelantaba un poco el licenciado Argueta, que es jurídico de Presidencia, y de hecho eso es lo que hemos venido trabajando junto con ANEP y Gobierno, en una propuesta para salvar la mayor cantidad de empleos que se puedan salvar en esta situación. Esperamos ya mañana o pasado poder estar dando todos los detalles, pero lo importante, creo yo, es que si tú tienes una buena disposición y hay una apertura a escuchar, y a escuchar a alguien como la Cámara de Comercio e Industria es importante por lo mismo, porque 90% MIPYMES en todo el país y en todos los sectores. Entonces, los insumos que se les han estado trasladando y que ellos van a estructurar en apoyos, esperamos que sea algo que salve miles de empleos. Bueno, parece ser que el término, y lo decía ayer Javier Argueta, que es el asesor jurídico de la Presidencia, decía concretamente tenemos que equilibrar el tema económico con el tema de la salud. Así lo dijo él en su calidad de asesor, y que estaría la solicitud que se va a hacer como gobierno a la Asamblea Legislativa para la aprobación de un nuevo paquete económico que pretende beneficiar a trabajadores y empresas durante la crisis que vivimos hoy en día. Interesante, digo, en términos de que allana un poquito ese horizonte que se necesita, porque bien resumían ustedes y lo planteaba el presidente de la Cámara, lo importante es que tenemos que atender en prioridad la emergencia, la salud, pero también el trabajo, porque el día de mañana, buen salvadoreño, decía alguien ahí, vamos a tener en su momento, quedarnos con el problema de la salud y con el problema de la falta de empleo, ¿no? Así es, agregando a una crisis sanitaria, una crisis social y económica sin precedentes, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, Ernesto, nosotros, ya lo decía Jorge Asbun, desde hace más de un mes venimos hablando de una serie de medidas que hay que tomar precisamente para evitar llegar a una situación inviable, inmanejable como esta, y para ello lo mejor es verlo como una integralidad, es decir, darnos cuenta que hay ciertas atenciones que tenemos que dar, pago de planillas, pago de proveedores por parte del Estado también, y ojo, cuando hablo del Estado no me refiero únicamente al Ejecutivo, me refiero también a las alcaldías, por ejemplo. Las alcaldías también tienen proveedores y muchas de ellas tienen deudas enormes con proveedores, ¿verdad? Y si esos proveedores tú no les ayudas de alguna manera a que las alcaldías les solventen esa deuda que tienen con ellos,
también la situación se ven más complicados. Entonces, esa es una parte. Luego están las medidas fiscales, por ejemplo, que venimos hablando de ellas desde hace bastante tiempo también. ¿Cómo hacemos para diferir determinados pagos? Ahora, por ejemplo, en abril es la renta, ¿verdad? Es el gran tema de la renta. Sí. ¿Cómo hacemos para diferir, aunque sea 2, 3 meses, la presentación de la declaración y eventualmente, por supuesto... Pero entiendo que hay 2 meses para algunos sectores, ¿no? Para en el caso de algunos sectores, por supuesto, pero aquí estamos hablando de prácticamente todo el mundo, porque todos estamos complicados, Ernesto, en este momento, ¿verdad? Es decir, darnos cuenta que hay que... Ojo, no estamos diciendo condonar, que el Estado condone la renta, claro. no, estamos diciendo que se va a pagar, pero después, ¿verdad? Que este no es el momento de hacerlo. En fin, lo que te quiero decir con esto, Ernesto, es que vemos el tema de corto plazo que tiene que ver con la planilla, que tiene que ver con cómo sostenemos esa fuente de empleo en todo el país, de todos los tamaños, y luego cómo hacemos para crear una serie de condiciones que permitan apalancarse a muchas de estas empresas y que puedan salir adelante en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Todo esto es una integralidad, es una serie de medidas que hay que tomar en cuenta. ¿Hay una experiencia regional que pueda tomarse como modelo de lo que podríamos hacer? Guatemala se habla de que se está manejando de alguna manera, tiene su propio estilo, su propia forma. Honduras lo ha tenido. Escuchaba al presidente Orlando Hernández este fin de semana lanzar un paquete económico de auxilio y de ayuda para el sector agrícola con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria para este año, en la cual él sustentaba y decía, lo más seguro es que de acá a unos 6, 7 meses los mercados internos se van a cerrar, claro, por lo cual nosotros vamos a tener que estar preparados. Y decía, si aquí me viene un propietario de 10 hectáreas, decía, y quiere tener una porqueriza, pues aquí está su dinero para que usted lo tenga. Si usted tiene ganado, aquí le voy a dar. Si usted va a sembrar hortalizas, lo mismo. Creo que de alguna manera, y siendo prácticos, son las acciones que en algún momento deberían digamos, de generarse en un contexto como el que estamos viviendo hoy día, de mucha incertidumbre en todos los sentidos. Estados Unidos hay un dilema, obviamente político también, casi, digamos, en su sui génesis muy parecido a lo que tenemos acá en Latinoamérica y especialmente en el país. El presidente Trump, por su lado, dice, no hay que abrir. El gobernador de Texas dice, hay que abrir. Entonces, y ahí hay una, ¿verdad? Hay una, digamos, una disyuntiva, ¿no?, política. Pero regresemos al punto. Acciones concretas para poder, de alguna manera, aliviar y paliar lo que sería estos impactos negativos en el sector comercio e industria. Sí, lo que hizo nuestra gremial primero, porque siempre, como te digo, tratamos de ser lo más técnicos posibles, es que el equipo técnico empezó a agarrar todas las medidas que se habían aplicado en otros países para esta crisis y para crisis anteriores, buscando 2 elementos claves. El primero es darle liquidez a los sectores productivos para que estos puedan afrontar los diferentes compromisos, entre esos compromisos, planillas y proveedores, y dejar de quitarle liquidez al tejido productivo. Es decir, si tú le inyectas liquidez por medio de pago oportuno a proveedores del Estado y de alcaldías, le das algún tipo de apoyo en créditos blandos y le dejas de restar liquidez como medidas fiscales, esos 2 elementos ayudan a darle liquidez al tejido productivo, el cual ha tenido, como veíamos en la encuesta, casi $0, casi el 50% han tenido $0 de ingresos en el último mes. Entonces, al darle esa liquidez, al inyectarle y dejarle de sacar liquidez, tú permites que el tejido productivo empiece a regenerar. Y en esos 2 elementos es en el que hemos planteado todas las posibilidades. Obviamente, temas que aplican en Colombia o en Estados Unidos no necesariamente aplican en El Salvador. Entonces, cada concepto se ha ido tropicalizando por nuestro equipo técnico y esas han sido las propuestas y los insumos que hemos estado dando. Estudiando este tipo de medidas, también veo el caso de Chile, por ejemplo. Hay un bono, por cierto, le han llamado el bono COVID, sí, ¿verdad?, para de alguna manera subsidiar el tema de las planillas de las empresas. Aquellas empresas que han cerrado o que están bajo el mismo esquema parecido al nuestro, reciban precisamente el pago de esa planilla y de conformidad a un crédito que tiene características sin duda alguna
digamos, aliviantes para la crisis misma que puede tener un empresario. Una pregunta de manera así muy puntual, muy concreta. ¿Se prevé que vamos a tener despidos después de este periodo de emergencia? Es decir, a ver, si una empresa de cualquier tamaño... Que no quisiera pensar lo que fuera así, ¿no? Pero... Sí, es decir, si una empresa de cualquier tamaño, Ernesto, cierra, es que el despido es automático. Es decir, no, ni siquiera tiene que anunciarlo, simplemente quebró. ¿Y qué se va a hacer? ¿Verdad? Entonces, lo importante es cómo evitamos que eso ocurra. ¿Verdad? En este momento, desde luego, está la figura de la suspensión, ¿verdad? De la suspensión laboral, que de alguna manera permite dos cosas. Una, que no se rompa la relación laboral con el trabajador, que esto es importante, pero que al mismo tiempo le permita al empresario de cualquier tamaño, en este caso pensamos en particular en los micro y pequeños, porque son los que están más vulnerables, que le permita respirar y que tenga un poco de liquidez en medio de esta crisis, ¿verdad? Liquidez, cuando hablamos de liquidez hablamos de la plata, ¿verdad? Es decir, que tenga algo por lo menos con lo cual evitar su cierre, ¿verdad? Entonces, de nuevo, este sano equilibrio es el que tenemos que buscar. ¿Cómo mantenemos esa fuente de empleo al mismo tiempo que protegemos a los trabajadores y a todos, también al patrono, ¿verdad? De no enfermar. Ese sano equilibrio es el gran desafío a nuestro juicio que en este momento tiene El Salvador frente así en medio de esta crisis sanitaria. Tendríamos que pensar que habrán algunos sectores más golpeados que otros. Sin duda. ¿Qué sectores de alguna manera? Mira, lo dijimos en la primera encuesta, ¿verdad, Jorge? Por ejemplo, el sector servicios. A eso iba. Examinando esa encuesta, veía que hay algunos sectores más o menos que otros, el ¿no? sector servicios sin ninguna duda, y de manera particular, lo dijimos en la primera encuesta hace 2 semanas aproximadamente, Ernesto, en particular el sector turismo. El sector turismo ha sido reventado con esta circunstancia, ¿verdad? Y todo lo que se relaciona al sector turismo, ojo, no solamente es, porque todo el mundo piensa, es que el turista, ¿verdad? Y entonces son los hoteles o las agencias de viajes. No, son los restaurantes, son los lugares de ocio, es decir, todo lo relacionado con el sector turismo internacional y nacional, ¿verdad? Ese sector, por ejemplo, está complicadísimo. Obviamente hay medidas de salvataje particulares a sectores como estos para evitar su colapso total, ¿verdad? Porque date cuenta lo que va a costarle al sector turismo levantarse en el tiempo. Porque una cosa es que tú comiences a abrir industrias, por ejemplo, y ciertas empresas, ¿verdad? Pero si la gente no va a empezar a subirse a los aviones para viajar, ¿verdad? Entonces, a ese sector hay que ayudarlo de manera particular, sin ninguna duda. Ahora, ¿tienen ustedes, más allá de lo que podría ser la parte negativa también, digamos, una luz esperanzadora de que sí se puede lograr, si esto no se le da más larga, si el periodo de cuarentena o de emergencia se mantiene hasta, creo que es el 28, corríjame, si es el 28, Correcto. 28 de abril, o si se alarga más el periodo como lo está pidiendo el gobierno, presidente? Sí, nosotros en la gremial siempre hemos sido optimistas, pero precavidos. Y siempre hemos dicho, no nos preocupemos, ocupémonos. Y por eso hemos desde hace 30 días elaborado un plan de salvataje económico y se ha presentado. Yo creo que estamos a tiempo aún, si logramos esta semana impulsar todos estos elementos que se han venido negociando, estamos a tiempo aún de salvar bastante empleo, bastantes empresas. Obviamente tenemos que estar trabajando, como siempre hemos dicho, en el corto plazo, que es eso es lo inminente y lo urgente. Primero la salud, segundo salvar el empleo, y en el mediano plazo que tenemos que trabajar en los protocolos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a estar listos y vamos a necesitar abrir. Bueno, creo que aparte de eso también hay una luz en el camino y que tiene que ver, creo que es importante agregarlo en esto. Entiendo que esa curva, en algún momento que registra el número de casos, parece ser que va ya estabilizándose y no precisamente la forma progresiva como se había planteado. Tengo el día de ayer, por cierto, las autoridades creo que dieron a conocer, tengo acá un dato muy específico de cuántos casos deberíamos de tener hasta la fecha, pero que estos en algún momento se mantienen, ¿verdad? Lo cual nos hace pensar que las cosas pueden ir mejorando si en la medida se van cumpliendo aquellos aspectos que tienen que ver con el tema de la cuarentena. Gracias a ¿verdad? Dios.
Y eso creo que es elemental, y haberlo puesto en perspectiva al principio, porque yo les dije, miren, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Verdad? Y Salud. ya ustedes me aclararon, ¿no?, que es la salud y es respetar el tema de cuarentena. Y en lo que atañe, por cierto, los micro y pequeños empresarios, a mí me impresiona mucho, ayer lo decía el presidente de la Cámara, Ernesto, en la presentación de esta encuesta, que los empresarios dicen, uno podrá decir qué optimistas son. No, yo creo que tiene que ver con el espíritu emprendedor del salvadoreño, que dice que entre 3 y 9 meses puede llevarles a ellos recuperarse como estaban antes de la crisis. ¿Verdad? Está hablando casi el 70% de los encuestados diciendo, yo voy a salir adelante. O sea, al final, el empresario quiere salir adelante y quiere ver una esperanza. Como tú decís, esa luz al final del túnel, ¿verdad? Esto es, el empresario quiere verlo, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo la encuesta. Hay que dejar que estos empresarios eventualmente puedan tener esa ¿Esperarían que esta semana, a más tardar, se presente un plan de reactivación y de ayuda al sector productivo? Así es. Sería lo ideal, sí. Ok. Bueno, me parece interesante, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta primera parte del programa. Vamos a hacer un poco el cálculo precisamente de cuáles podrían ser las acciones, porque entiendo que también otras gremiales como ASI ha propuesto también dar liquidez a las empresas a través de incentivos fiscales, que es otro de los elementos que creo que medio lo comentábamos. Así es. Pero vamos a estar muy a la expectativa de recoger todas estas acciones que se generen. Don Jorge Asbun, muchísimas gracias por haberme acompañado. No, gracias a ti. Y haberlo gracias al tenido por equipo. primera vez y conocerlo en estas condiciones, pero bienvenido. Sí, un gusto, muchas gracias. Cómo no, también a ti, Encantado, como siempre. siempre es un gusto, Ernesto. Gracias. Gracias, Federico, también. Me voy a la pausa. Cuando regresemos viene Oscar Picardo, nos va a también, vamos a hacer un análisis acerca de algunos estudios que se han hecho en torno al comportamiento de la emergencia y de los casos en nuestro país. Así es que vamos a tenerlo vía Skype. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más. Gracias a usted por su complacencia y su voto de comparecencia con nosotros para poder estar atentos a la información que desde luego estamos todos los equipos de Megavisión trabajando desde muy temprano para llevarles a ustedes la información en el entorno de esta emergencia que vive el país. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Cambiamos un poco de lugar para también trasladarnos particularmente con nuestra señal vía Skype y conversar con nuestro buen amigo Oscar Picardo sobre la situación en la que nos encontramos hoy en día y algunos estudios muy pertinentes que se han hecho para medir un poco los alcances que tiene concretamente esta pandemia, el efecto per se y algunas propuestas de estudios que incluso también se han hecho para medir los alcances que esto tiene en el panorama económico. Recientemente la Universidad Francisco Gavidia lo hizo junto con FUSADES y quiero darle la más cordial bienvenida para hablar de estos y otros aspectos elementales con Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Gracias, Oscar, qué gusto saludarte. Un gusto, Ernesto, de estar a través de la señal de Skype en tu programa y conversando de este tema tan importante. Bueno, quizás voy a comenzar un poco conociendo qué curso ha seguido el hecho de que estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia, en medio de esta emergencia, lograron crear precisamente un respirador artificial. ¿Qué curso ha tenido? ¿Qué apoyo ha tenido? Sobre todo partiendo de la demanda que podríamos tener, Dios no quiera, ¿verdad?, ante la necesidad de más casos críticos de personas que estarían contagiadas con COVID-19, Oscar. Bien, estamos trabajando todavía en la fase final del prototipo. Ha sido una tarea bastante compleja por, digamos, lo delicado que es un equipo de salud. Hemos tenido el acompañamiento del ingeniero Bustillo de Electrolab Medic,
que es uno de las empresas que tiene un laboratorio de metrología para este equipo, y estamos calibrando, ajustando sensores, y esperamos esta semana ya cerrar la etapa del prototipo y entregar a la Secretaría de Asuntos Estratégicos los manuales, los planos para que se pueda producir el equipo. Ok, digamos que eso estará en un tiempo corto, de mediano o largo plazo. Sí, la tarea del prototipo es lo más tardado y complejo, porque es donde se van tomando decisiones de las cosas que funcionan, que no funcionan. Se tiene que hablar, se habla con médicos intensivistas, que son los referentes, y ya la producción, una vez que tengamos cerrado el prototipo y los planos, la producción, digamos, es relativamente más rápido. Se pueden construir posiblemente 1 o 2 equipos al día, teniendo todos los recursos necesarios a mano. La mayoría son recursos locales, solo hay pocas piezas que se tienen que traer de afuera. Ok, bueno, esperamos que por el bien precisamente de tener y estar preparados para enfrentar lo que es esta pandemia, pues se tenga concretada este tipo de acciones que dicen mucho de lo que se puede hacer cuando se le apuesta a una educación con base a la tecnología, con base a la innovación, Óscar. Sí, no, sobre todo esta experiencia ha sido muy buena en lo que respecta a la relación universidad-empresa-gobierno. Ha participado la empresa Termoencogibles, la empresa Ingeniería y Distribución, el taller Carranza. Entonces, entre todos hicimos un equipo muy bueno de trabajo interdisciplinarios, ingenieros mecatrónicos, biomédicos, programadores. El equipo quedó de muy buen nivel. Y también tenemos empresas que están interesadas en apoyar el proyecto, como Grupo Roble, Banco Atlántida, Banco Agrícola Comercial, que se nos han acercado diciéndonos que están dispuestos a ayudar en la iniciativa. Así que va todo por buen camino. Qué bueno. No ha sido fácil, pero ahí vamos. Qué bueno también es ir allanando ese camino. A ver, Óscar, tengo acá un estudio que realizó la Universidad Francisco Gavidia y también en coordinación con FUSADES, titulado Salud, Economía y Modelos Matemáticos. ¿Me vas a hablar un poquito de esto? Porque es importante de alguna manera comprender también los indicadores y aquellos modelos que de alguna manera son necesarios para medir el impacto que tenga el COVID-19 en ambos escenarios, en el tema económico y en el tema de salud. ¿Te parece? Me voy a ampliar, claro que sí. Me voy a la pausa y me voy a ampliar para que nos ampliemos, cuando regresemos después de esta pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, Óscar Picardo está con nosotros y nos va a dar un poco en sintonía breve en qué consiste este estudio y cuáles son los aspectos elementales que mide en materia de salud, sobre todo cuando dieron a conocer 3 estados o 3 escenarios críticos que podrían existir de acuerdo al comportamiento de casos que se venían registrando en el tema de las pruebas del COVID-19. ¿Cierto, Óscar? Son 3 escenarios, uno optimista, uno moderado y uno crítico, y cada uno de los escenarios presenta 3 fotos distintas en base de las medidas de aislamiento que se toman. Este estudio, que se le conoce como SEIR por las siglas de el tipo de
seres humanos involucrados, es decir, la S de susceptibles, la E de expuestos, la I de infectados y la R de recuperados, es un modelo que se ocupa desde 1927. Como tú sabes, cada virus tiene un comportamiento distinto y el ébola se comporta de una forma, el papiloma humano de otra, el HIV de otra forma y el COVID tiene otra forma de contagio. Entonces, cada virus tiene una herramienta, digamos, de estudio diferente, ¿no? Esto es importante señalarlo. Nosotros en el estudio hemos contado con un equipo de altísimo nivel compuesto por el doctor Carlos Castillo, que es una autoridad en matemática y biología, también el doctor Thomas Bosser de Harvard, Carlos Hernández, graduado de Cornell, Juan Aparicio de la Universidad de Salta, y a nivel local estuvimos trabajando Helga Cuellar, que es una doctora en economía de la educación reconocida, el equipo de modeladores matemáticos Jane Humberstone y Javier Cladellas, y también tuvimos el acompañamiento en el manejo de datos. Había un buen equipo, digamos, para poder hacer un buen simulador o proyección de esta naturaleza. Correcto. ¿Cómo ves cuáles de todos han coincidido hasta este momento? Porque yo hacía una reflexión anteriormente de que creo que, no sé si fue el mismo ministro de Salud que dijo que en medio de todo hay una luz esperanzadora en cuanto a la curva que parece ser que se va manteniendo. Oscar, no sé si ya tú te diste cuenta de esa, y estoy pidiéndole al equipo de producción que si me la pueden poner, esa que se tiene hasta hoy en día, ¿no? Así es. Bueno, lo primero que tuvimos en el escenario fue aquella presentación de las progresiones matemáticas del 21 de marzo, en donde básicamente se partieron de ciertos escenarios en donde los datos se multiplicaban cada 3 días, se duplicaban cada 3 días. En esa gráfica, al día de hoy, 14 de abril, creo yo, se presentaban 768 casos. Ese fue el punto de partida. Con el modelo SEIR que aplicamos nosotros en el estudio es muy distinto, no es una predicción de corto plazo. De hecho, colegas de la UES, Otoniel Guevara, que es un matemático de la UES, también ha estado trabajando en series lineales de corto plazo y presenta otros resultados. En el caso nuestro, hicimos dos modelos, corrimos dos modelos matemáticos, uno a 60 días y otro a 90 días. Los cuales presentan resultados diferentes. Vamos a comentar un poquito qué presentó. En el caso de 60 días, en el escenario optimista nos presentaba 313 casos, en el escenario moderado 5.175 casos y en el caso crítico 62.710 casos. Esto es a 60 días del 18 de marzo. Prácticamente estaríamos hablando 18 de abril al 18 de mayo, son estos datos. Eso es lo que esperaríamos que se proyectara al 18 de mayo. Nuestra lectura de estos modelos es que podríamos andar al 18 de mayo entre 5.175 casos y los 62.000 casos. Esas son dos posibilidades que dependen fundamentalmente del cumplimiento de las medidas de aislamiento social que se tienen ahora. El Salvador el gobierno, digamos, actuó muy bien y rápido, logró el cierre del aeropuerto de forma oportuna, el cierre migratorio y la creación de albergues, y eso facilitó que nuestra curva de crecimiento vaya con números favorables, al margen de lo que sucedió en las aglomeraciones del SENADE, que pudo haber alterado el curso de la epidemia local, pero
en general tenemos datos favorables en comparación con otros países de la región, como el caso de Panamá o Dominicana, que tienen muchos más casos. Ok, esto significa, y lo hemos venido insistiendo, no por digamos, quedar bien con un sector o el otro, pero sí creo que el tema de la cuarentena sí ha funcionado, debe de seguir funcionando para mantener, digamos, ese término. Te voy a presentar, no sé si tú tienes la referencia, me imagino que sí, de esta encuesta que ayer circuló, que se hablaba de 125, aunque ahora ya son 149 casos los que se suman a los que últimamente se han dado, 149, perdón. Pero es casi esa variable que se tiene, Oscar. Sí, esta circuló ayer, yo no sé si fue oficialmente, yo recuerdo que a quién se la vi, ¿no? Sí, no, yo no la logré ver realmente. Yo creo que vamos en números en función del nivel de aislamiento que se ha tomado. Creo que aquí, digamos, lo importante es mantener las medidas de aislamiento. Por varios factores. Primero tenemos que ver el ciclo de la crisis completa, que posiblemente sea de 86 días, según la literatura internacional. Eso significa que si empezó el 18 de marzo, esto podría estar terminando el 14 de junio. Ese es como el ciclo completo. ¿Qué está sucediendo? Ahora nosotros estamos en ascenso de casos. Vamos a subir durante una semana o 10 días, luego se va a estabilizar el número de casos y luego viene el descenso de casos. El riesgo que se corre es que cuando ya no sigan creciendo los casos, digamos, bueno, ya no crecen los casos, digamos, volvemos a la normalidad y empieza a salir la gente. Eso podría generar rebrotes de casos, obviamente. Entonces, en la búsqueda de equilibrio entre el aislamiento social, tú sabes que esto está teniendo un impacto, bueno, lo comentabas en el segmento anterior, en el comercio informal y en las microempresas. A mayor aislamiento, mayor impacto en la economía. Hay como una especie de correlación. Y tenemos que tener la sabiduría de cómo ir abriendo el país de una forma responsable, porque si no, podemos caer en rebrotes y esto se puede prolongar. Creo que ya ha sucedido en algunos países que ya iban en descenso y de repente vuelve a crecer la curva de infectados y se tiene que volver a pagar el país. Bueno, y esa es una de las grandes, digamos, componentes que tiene el debate, sobre todo cómo hacer progresivamente, digamos, esa apertura que debe de tener el vivir diario y cotidiano como lo hemos tenido siempre, ¿no? Esa es la gran que uno de los colegas que está en nuestro equipo, Carlos Hernández de la Universidad de Colima, él ya diseñó un modelo para Nuevo León, para México, que es a través de la identificación de pacientes inmunes. Es decir, si yo estoy en mi empresa y tengo la capacidad de saber quiénes están contagiados y quiénes no, pues, digamos, si yo logro identificar quiénes están inmunes, esas personas ya pueden ir a trabajar. El problema son los que están contagiados o no contagiados todavía. Es una tarea difícil, la identificación de inmunes. Alemania lo está haciendo bastante bien, y eso implica, digamos, abrir la base de pruebas para que podamos, digamos, también en el sector privado, aplicar más pruebas e identificar casos inmunes, de tal forma que se vaya reactivando el sistema productivo poco a poco. Ok, interesante. Cierra un poco el capítulo de estudiar estos modelos matemáticos planteados en este informe de FUSADES y la UFG en el área de salud. ¿Tú te muestras optimista cómo va, digamos, generándose el comportamiento estadístico de acuerdo a cómo se está formulando y manteniéndose el tema de la cuarentena? Correcto, sí, yo creo que el país va bien, podemos ver el espejo también. Afortunadamente tenemos 3 países en la región con comportamientos similares, que es Guatemala, Honduras y Costa Rica. Costa Rica fue el país que se tardó un poquito más en tomar medidas y subió un poquito más de casos.
lo que está sucediendo en Costa Rica, más allá de las diferencias culturales y educativas que puedan haber, es un buen espejo de lo que nos está pasando acá. Nada más que Costa Rica va unos días adelante, digamos, porque su primer caso se detectó, digamos, unos días antes. Entonces, creo que son buenos espejos para ir monitoreando lo que puede suceder aquí si nos mantenemos en condiciones iguales. Y creo que tanto Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica han tomado medidas muy similares, con pocos días de diferencias para el tema de aislamiento social. Ahora, tú, solo para cerrar esto, irme a la pausa y luego examinar el tema económico, tú venías planteando la necesidad de que existiera, digamos, una mesa de diálogo para estudiar de manera mucho más puntual y estratégicamente hacia dónde debería apuntar. ¿Ha tenido eco tu propuesta, Óscar? Lamentablemente no. Fíjate que la propuesta de una mesa de diálogo es para sentarnos las universidades, sobre todo la UES, la UCA, la UFG, la UTEC, la ESEN, todas las UNICAES, todas las universidades, y poner a disposición el potencial académico y los enlaces que tenemos estas universidades con otras universidades del primer mundo. Para poner al servicio del gobierno también toda la capacidad y el conocimiento para tomar mejores medidas. Yo creo que eso es importante. Las universidades no solo servimos para presentar encuestas y graduar profesionales, tenemos otras capacidades y lamentablemente no se han tomado muy en cuenta, y creo que es importante tener una mesa de diálogo y decir, bueno, ¿cómo vemos la situación entre todos? Particularmente la UES y la UFG tienen centro de modelajes matemáticos. Si unimos esos dos centros y nos sentamos con el gobierno, creo que vamos a tener mejor información que las progresiones. Vamos a tener por lo menos unos 3 o 4 modelos distintos. La UES, por ejemplo, está corriendo las series temporales, que son muy útiles. Nosotros tenemos los modelos de mediano y largo plazo, que son también útiles. Entonces, entre todos podemos crear conocimiento para diseñar políticas más razonables. Okay. De hecho, en nuestro estudio hay que lo podemos ver en el otro segmento, hay un cuadro de brechas entre lo que tenemos y lo que podemos llegar a necesitar. Si lo que podemos llegar a necesitar no está bien calibrado, podemos construir cosas que nunca se van a usar o quedarnos cortos también. Okay. Entonces creo que eso es muy importante. Ok, vámonos entonces a estudiar el impacto o digamos el escenario en el área económica que este estudio que ustedes llevaron a cabo tiene. Lo importante, y para cerrar el ciclo, es que el tema de la cuarentena es importante mantenerlo, respetarlo y sobre todo también tomar las disposiciones últimas, que es de mantenerse con sus mascarillas, y eso es la labor que tenemos que hacer todos nosotros, porque la única forma de poder contener el virus es precisamente nosotros acatando la distancia social. De prueba de ello es cómo estamos trabajando y cumpliendo con todas aquellas medidas sanitarias para evitar más contagios, ¿verdad? Así es que usted, amigo que nos sintoniza, quédese en casa, es la mejor forma. Si sale, hágalo ya con alguna urgencia pertinente. Me voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a, desde luego, ir ya en una parte casi final para poder comprender realmente lo que podría estarse planteando bajo la mirada de salvaguardar empleos y otros aspectos importantes. Óscar, las medidas de distanciamiento social, decía un poco el informe que ustedes han planteado, reducen significativamente el dinamismo del consumo y la producción de bienes y servicios, situación que de no ser atendida podría traducirse en una profunda recesión económica, parte de un poco
de los planteamientos que dice. Y para reducir los riesgos sanitarios provocados por una segunda ola de contagio, que era la que tú comentabas, y poder reactivar el aparato productivo, podrían diseñarse mecanismos para que las empresas identifiquen precisamente el tipo de acciones que podrían darse alrededor de eso. ¿Qué tipo de acciones o cómo se puede, digamos, leer este componente que refleja el estudio que ustedes presentaron? Efectivamente, Ernesto, hay una doble curva económica y médica, ¿verdad? Como te comentaba, que a mayor nivel de aislamiento se aplana la curva, pero también al mayor nivel de aislamiento se amplifica, digamos, la profundidad de la recesión. Es lógico eso, el cierre de empresas, el cierre de diversos establecimientos de servicios, es lo que estamos viendo, pero eso se traduce también en problemas más críticos de la salud de la economía, ¿verdad? El tema de salarios, pago de impuestos, en fin. Es una paradoja y es bastante complejo resolver esto. No es una tarea nada fácil, sobre todo por la arquitectura de nuestro sistema económico. Claro. Tenemos unos niveles muy amplios de comercio informal, gente que vive al día. Tenemos una base en la pirámide empresarial de micros y pequeñas empresas muy grandes, que están sufriendo ahora y que tenían la capacidad quizás para sobrevivir un mes esta crisis, pero ya al entrar al segundo mes y posiblemente al tercer mes va a ser insostenible. Entonces, el estudio, digamos, dedica algunos párrafos a este problema, lo sitúa y señala, digamos, que hay que abordarlo, ¿verdad? Y tratarlo con la mayor seriedad, responsabilidad y también con la mayor ampliación de criterio. Aquí volvemos a lo mismo. Aquí tenemos universidades que tienen escuelas de economía muy fuertes, carreras vinculadas a administración de empresas, que hay investigadores y que podrían aportar algunas soluciones o discutir algunas soluciones para que entre todos, digamos, busquemos lo mejor para el país. Okay. Y que el golpe sea menor de lo que podría esperarse, como decía el presidente de la Cámara de Comercio. Lo importante es atender en prioridad lo que es el tema de la emergencia, la salud de los salvadoreños, pero también buscar un equilibrio en ese aspecto, ¿no? Correcto. El estudio también quizás quisiera destacar, Ernesto, presenta las brechas del sistema hospitalario. Eso es un dato importante. En nuestra investigación identificamos qué capacidades tenía el sistema hospitalario público, no incluimos el privado. Y en El Salvador identificamos 6.557 camas, 238 unidades de cuidados intensivos, salvando o aclarando que una unidad de cuidados intensivos puede tener 1, 2, 4 o 5 camas. En total tenemos 3.587 médicos graduados, tenemos 60 intensivistas y 4.605 enfermeras. Entonces, con esos datos los cruzamos en los dos modelos, en el modelo de 60 días y en el modelo de 90 días. En el modelo de 60 días, en el de 90 días, con el escenario moderado, tendríamos un déficit de 424 unidades de cuidados intensivos y un déficit de 106 médicos intensivistas. Ese es como un escenario, digamos, bastante, digamos, moderado y ciertamente algo optimista, en donde la capacidad de camas y de médicos generales y de enfermeras estuvieran cubiertos. Si nos vamos al escenario extremo, crítico, ahí sí cambia la situación, porque ahí tendríamos una demanda de 10.000 camas, 800 UCI y 213 intensivistas. No creemos que
con la tendencia que lleva la curva de crecimiento, lleguemos al escenario crítico. Nos quedaríamos en el moderado, que creo que es más razonable. Entonces, esta información es muy valiosa para proyectar lo que se está haciendo en materia hospitalaria, con los hospitales de campaña, con otras medidas de equipamiento y que permitan mayor racionalidad en la administración del recurso público. Ok, Óscar, ya para finalizar, ¿te muestras optimista de poder salir avante de esta, digamos, situación crítica en la que nos ha puesto el COVID-19? Yo creo que sí, pero va a depender también de que se mejore los niveles de diálogo. Hay mucha tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el sector empresarial y el Ejecutivo. Yo creo que estamos en una crisis y se necesita más unidad, menos insulto, menos antagonismo. Esto lo tenemos que solucionar entre todos, y si cada quien jala su pita por su lado, los empresarios por un lado, el gobierno por otro, los diputados por otro, no vamos a ningún lado. Se necesita trabajar juntos, ¿verdad?, para solucionar esto entre todos. No es una tarea fácil, no le podemos dejar todo el paquete al gobierno, pero también el gobierno se tiene que dejar ayudar. Y lamentablemente no estamos viendo eso y quisiéramos colaborar y es importante el diálogo, ¿verdad? Claro. Sí, tú has sido un abanderado de la necesidad de incorporar esa figura del diálogo para poder sacar adelante el país frente a esta pandemia que nos está de alguna manera inquietando mucho, ¿verdad? Así es que... Y aquí, Ernesto, no se trata de si mis datos son mejores que tus datos o los datos del otro, ¿verdad? Se trata de poner todo sobre la mesa, discutir y buscar un nivel de respuesta coherente y racional, ¿verdad? Eso es lo único que estamos pidiendo. Sin fanatismo, sin ideologías y sin politiquería. Qué bueno, me encanta mucho al final concluir mis programas con esa bandera de la neutralidad en la que se busca precisamente exponer las diferentes corrientes de pensamiento, una plataforma tan importante como es el caso de Diálogo, este programa que desde luego busca siempre dar esos aportes muy significativos. Te agradezco muchísimo, Óscar, que me hayas permitido conversar contigo. Un gusto igualmente, Ernesto. Teníamos tiempo de no hablar y bueno, ha sido una buena oportunidad y gracias también por tu espacio. Bueno, muchísimas gracias, Óscar Picardo, un investigador educativo que ha estado siguiendo de cerca precisamente la crisis de esta pandemia con modelos matemáticos que logramos de alguna manera ver y comprender, y el cual pues sostiene que se debe de trabajar de manera muy integral para poder de alguna manera sacar buenos resultados de esta situación que nos ha puesto a todos desde luego a trabajar, manos a la obra. Y cuando digo a trabajar y manos a la obra, es que cada quien lo puede hacer desde su propia trinchera. Nosotros como medios de comunicación, con el esfuerzo y la venia de Dios, estamos acá trabajando, cumpliendo con nuestras medidas sanitarias, y por supuesto usted ahí en su casita hacerlo también para evitar más contagios. Así es que muchísimas gracias, les agradezco a todos y cada uno de ustedes esos comentarios muy importantes, muy oportunos a nuestras cuentas de comunicación. Muchísimas gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.